¿Queréis una sociedad sincera, honrada, virtuosa? Pues hacer que los individuos sean virtuosos, honrados, sinceros. ¿Queréis a los individuos con esas cualidades? Pues hacer que las condiciones de la vida social sean para todos garantía de paz, de trabajo libre, de igualdad económica, de satisfacción de las necesidades. Cambiad el medio en que la maldad nos moldea y todo cambiará. Salud, amigas y amigos. Aquí al habla Jonás, del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social. Bienvenidos una semana más a nuestro magazine Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. Recordamos nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, nuestro canal en YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas de Instagram y de Facebook, así como Twitter, @Radio Tirso, desde donde difundimos todos nuestros programas. Podéis seguir enviándonos vuestra música y lo que queráis. Ahora os dejamos con la más rabiosa actualidad. ¡Revuelta en el fenopático! Bueno, pues os recordamos que es el 20 encuentro del Libro Anarquista de Madrid, así que del viernes día 2 al domingo día 4, en la Escuela Popular de la Prospe, en la calle Luis Cabrera 19, podéis acudir para apoyar esta actividad. Tenéis un contacto si queréis escribir, que es madridencuentrodelibroanarquista@riseup.net. ¡Mañana sol! El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé. Bueno, continúa la huelga de sanidad madrileña por la saturación en las consultas de los médicos de atención primaria. Mientras la televisión sigue dando voz a las ocurrencias de la señora Ayuso, en vez de dar voz a los médicos y afectados por esta huelga. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol. Bueno, y llevamos ya 2 años sin luz en la Cañada Real, con el agravante del frío, que además esta semana va a ser especialmente intenso. Se endurecen las condiciones de vida para las personas que allí están sobreviviendo. Se ha decretado el obligado cumplimiento de proporcionar luz a los residentes de la Cañada Real, pero la Comunidad de Madrid hace caso omiso a este decreto y a su vez los políticos que hace un año fueron a hacerse la foto de rigor, hoy pues siguen a otras cosas. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Bueno, acabado el circo de la COP27 en Egipto, el resultado ha sido la creación de un fondo para daños irreversibles causados por el calentamiento global. Esto no es un chiste, es la política actual. Mientras tanto, en varios puntos del planeta, rebaños de abejas dan vueltas en círculos sin una razón aparente ni explicación científica. Bueno, os dejamos ahora con nuestra compañera y poetisa Natalia, que siempre nos da buenos momentos. Así que nada, adelante Natalia. Aguantar los dogmas mientras crecía, escuchar, obedecer y empezar a pensar. Aguantar las presiones mientras aprendía, estudiar, ver y leer y empezar a protestar. Aguantar humillaciones mientras me hacía, contestar, pretender y empezarme a rebelar. Aguantar los golpes mientras me resistía, levantarme y devolver y empezar a pelear. Aguantar los barrotes mientras me retenían, continuar, renacer y ya nunca claudicar. Si la lucha nos encierra, darme a mis pensamientos, porque sigo siendo libre, luchar y entender que ya nunca cesarán. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella
Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, y hoy estamos tratando el tema de las torturas en prisiones y sobre todo el tema de los presos anarquistas, y tenemos un claro ejemplo de lo que estamos hablando en Alfredo Cospito. Estamos hoy con Natacha, que es compañera de Alfredo Cospito allá en Italia y ha tenido la amabilidad de venir hoy a Radio Tirso Libertaria. Entonces, bueno, Natacha, coméntanos cómo es el clima represivo allí en Italia ahora mismo. Hola, buenos días a todos los que están escuchando, y muchas gracias por haberme dejado este espacio adentro de vuestro programa de radio para ir poniendo al día alrededor de esta movilización que se ha desarrollado con la huelga de hambre de Alfredo y de los demás compañeros, y la solidaridad que se ha desarrollado afuera. Voy a intentar no alargarme mucho, porque si no nos haría falta una semana para explicarlo todo en el detalle, pero voy a intentar resumir un poco. Entonces, por empezar, me gustaría dibujar un poquito un cuadro general alrededor de lo que ha sido el juicio Scriptamanens y lo que nos ha llevado a la situación actual. A ver, la operación Scriptamanens tiene lugar en el septiembre de 2016, cuando allanan muchas viviendas de compañeros y compañeras y detienen a algunos dentro de esta operación policial, que quiere ser, y como iremos a ver, va siendo al final una de las más grandes operaciones alrededor del anarquismo en Italia de los últimos años. Me imagino que igual los que nos escuchan conocen ya más o menos la forma de lo que se le llama también operación a la italiana, y porque aquí en nuestro territorio tenemos muchísimas de estas cada año, y sobre todo en los últimos años se ha concentrado un número impresionante de operaciones en contra del movimiento anarquista, pero sustancialmente lo que hacen es tomar en cuenta todas las investigaciones, y entonces todas las escuchas de teléfono en casas y todos los servicios de seguimiento que han tenido lugar durante más de 10 años, más de 15 probablemente, en contra de más de 20 compañeros, si no me equivoco eran 26. Y como siempre hacen en estas ocasiones, pues escuchan a la peña durante años y en cierto momento tiran las redes como si fuera una forma de pesca de arrastre, y cualquier cosa que le pueda funcionar para sostener una acusación, pues la ponen dentro de las actas y piden a un juez que firme órdenes de detención, con el fin obviamente de llegar a juicio en tribunal. Entonces, la operación investiga una parte, un cacho de movimiento enorme de los últimos años, y las acusaciones principales son dos. Por algunos individuos, la formación y pertenencia a una supuesta organización terrorista denominada FAI-FRI, Federación Anarquista Informal Frente Revolucionario Internacional, y con ella unas cuantas acciones explosivas que han tenido lugar a partir de 2005, si no me equivoco, de toda manera a principio de este siglo, hasta el día de la operación. Entonces, de verdad, de más de 15 años de anarquismo y de acciones que se han llevado a cabo en Italia. Y por los demás acusados, la principal acusación es la de instigación, o sea, toda una serie de blogs y revistas y artículos y escritos públicos, nada de clandestino, escritos públicos como lo que se hace en todos los países, como lo que hacemos los anarquistas en todos lados y desde que el anarquismo existe,
y decir sustancialmente que se trata de instigación a delinquir. A ver, para explicar esto hay que explicar también que en nuestro Código Penal teníamos un delito que se llamaba propaganda subversiva, que ha sido cancelado del Código Penal hace unos años, hace más de 10 años. Y al revés, la acusación de instigación a delinquir, según lo que es el derecho italiano, tiene que prever una serie de datos y de hechos muy claros. O sea, tiene que ser alguien que incita a otra persona a cumplir un delito preciso en una situación precisa. Porque, claro, la línea que separa la instigación desde la propaganda es muy sutil y puede interpretarse de muchas maneras, según los jueces. A pesar de eso, en los últimos años este tipo de acusación se utiliza mucho y, como veremos, va siendo aplicado. Entonces, en Italia tenemos normalmente 3 grados de juicio. Un primer grado, que es el proceso completo en el aula de tribunal. Un segundo grado, que es si una de las partes pide apelación. Y un tercer grado, que sería el Supremo, más o menos equivalente a lo que es el Supremo ahí. Y entonces, que no se dedica a evaluar otra vez las pruebas y lo que lleva a una condena o no, sino que se dedica sobre todo a la forma. Entonces, a la eventualidad que alguna procedura no haya sido respetada según lo que es el derecho, vamos a decir. Espero que se me entienda. En un primer grado, scripta manem se concluye con 5 condenas. Y en esta sentencia se establece por primera vez la existencia de una asociación subversiva con finalidad de terrorismo, la FAI, de las que son participantes Alfredo, Ana y otros compañeros, más unos cuantos individuos que no han sido identificados. ¿Por qué es importante? Porque sobre la base de este delito asociativo, como le llamamos aquí, se llega años después, hoy en día, a lo que es el régimen especial que se le ha aplicado a Alfredo. Entonces, se absuelven en un primer grado todos los que habían sido imputados de incitación, pero se ratifica la existencia de esta asociación subversiva. En un segundo grado hay una parcial reforma de la sentencia. Sigue en pie la existencia de la FAI, pero también son condenados los demás, la casi totalidad de los demás acusados por esta incitación a delinquir. En fin, en julio de este año, en 2022 estamos, ¿sí? El Tribunal Supremo no reforma la sentencia, sino que solo una pequeña parte de la sentencia se la cambia, como veremos. O sea, para explicar esto hay que dar una pequeña vuelta atrás a lo que ha sido la historia de Italia. Igual lo sabe todo el mundo, pero lo voy a decir con 2 palabras. En los años 70 y 80, en Italia ha habido una época que hoy en día se la llama años de plomo, sino estrategia de la tensión o de otras maneras, en la que sí ha habido un gran fermento social, por decir. Fue una época de conflicto muy agudo. Fue la época en la que sí existían bandas armadas, y las más famosas de las cuales probablemente sean las Brigadas Rojas. Y
Y en esa época el derecho, la ley, la magistratura, la represión se arma con una serie de herramientas para conducir lo que ha sido la lucha al terrorismo. Entonces, en esa época han habido masacres reales. Han habido bombas en las plazas, han habido bombas en los trenes, bombas en el Banco de la Agricultura, han habido atentados de cierta caratura en las que han habido muertos y heridos. Y lo que aquí se le llama strage. La palabra correspondiente podría ser masacre o estrago, masacre. Al mismo tiempo, o sea, sucesivamente, a finales de 80 y principios de 90, también hemos tenido otra época que se recuerda hoy como la época de los masacres de mafia, en las que también casi diariamente salía en los periódicos alguna noticia de muertos, heridos, ataques y también algunos stragi, como se les llama, o sea, masacres con explosivos en los que han muerto fiscales, han muerto periodistas y fuerzas del orden y cuanto más. Entonces, en ninguna de estas ocasiones, desde que existe el Código Penal italiano, que aún se rehace al Código Rocco, inventado en época fascista, en ninguna de estas ocasiones se ha llegado a dar a ningún acusado el delito que hoy el Tribunal Supremo ha decidido condenar a Anna y Alfredo, que sería masacre político. Es un delito que, según nuestro Código Penal, supone la cadena perpetua. Y no solo, sería el delito más grave de nuestro Código Penal. Y no solo la cadena perpetua, sino que la cadena perpetua ostativa. Lo que el concepto de ostatividad, no sé si existe la palabra precisa en castellano, pero sustancialmente significa que el preso, el condenado, que no se arrepienta, que no decida colaborar con las instituciones, y aquí tenemos todo el fenómeno del arrepentimiento que le pertenece a ese mundo muy mediáticamente expuesto del fenómeno mafioso. Entonces, a quien no se arrepienta, no colabore y cuanto más, se le aplica un pequeño codicillo del Código del Ordenamiento Penitenciario, que es el 4 bis, que es la ostatividad. Y es lo que te impide, una vez que seas condenado y estés pagando tu condena, acceder a los que se llaman beneficio penitenciario. Eso quiere decir, para ser más claro, que si tienes cadena perpetua, desde la cárcel vas a salir cuando estés muerto, perpetua, tal cual. Entonces, para volver a nosotros, en julio el Tribunal Supremo recalifica los delitos que se les imputan a Anna y Alfredo en masacre político. El 5 de este mes va a haber, el 5 de diciembre, perdonadme, va a haber una audiencia en el Tribunal de Torino en la que se va a recalcular la condena para los dos según esta nueva forma de masacre político. Eso quiere decir que debería de ser una cadena perpetua, pero aún los abogados podrán jugar un mínimo con los descuentos por la que se le llaman atenuanti, o sea, que lo de estos pequeños descuentos al momento de calcular la condena, vamos a decir que de toda manera va a ser un número despropositado de años. Entonces, Alfredo le detienen, no la primera vez, pero esta vez le detienen en 2012 a raíz de un atentado que hubo lugar en Génova, en el que le pegaron unos tiros en una pierna a Dinolfi, que es un administrador
de una enorme empresa que se ocupa del nuclear. Él y el compañero que detuvieron junto con él, que es Nicola, en el aula de tribunal deciden reivindicarse la acción y les condenan a 9 y 10 años de prisión, un poquito más. Mientras están pagando esta condena, llega Skriptamanen en 2016. Y la condena para Alfredo será de 20 años en primero y segundo grado y sigue al momento de 20 años hasta el 5 de diciembre en el que van a recalcular. Justo antes que el Tribunal Supremo se exprese, en julio, en mayo de este año, a Alfredo le alcanza una orden de cambio de régimen penitenciario y le trasladan al 41 bis. Y más adelante voy a explicar lo que eso significa. Vale, más o menos esto es el cuadro general que nos ha llevado a la situación de hoy. Decirme si está todo claro, si falta alguna precisación, a ver, y si no, seguimos con las demás preguntas. Claro, porque según nos estás contando, ¿verdad? Alfredo está en un régimen 41 bis, que viene a ser como lo que tenemos los FIES aquí en España. Pero ¿qué es exactamente el 41 bis? Vale, pues voy a explicar un momento lo que es el 41 bis y cómo nació. Hay que volver algunas décadas para atrás y entonces la situación que antes estaba explicando de los años 70 y 80, cuando ya la lucha armada ha sido pues quebrada por el Estado y las cárceles están petadas de presos que de una forma u de otra vienen desde el conflicto social, es una época en la que, debido a la composición del cuerpo detenido, existen una serie de revueltas y de motines adentro de las cárceles. Y es en esta época que el Estado tiene la maravillosa idea de inventar unas cuantas categorías de presos y unos cuantos regímenes diferenciados para quien sea que acabe en prisión. Paralelamente, para quebrar verdaderamente lo que es la existencia de numerosísimas organizaciones, pues eso, de conflicto social, hoy en día las llamarían terroristas, se inventa esta ley que se le llama Gozzini, a raíz del político que la inventó, en la que para acceder a un régimen más leve, para verse las condenas un poquito menos pesadas, para beneficiar de algún descuento cuanto a el tratamiento penitenciario, el Estado concede estos pequeños avanzamientos, estos pequeños beneficios a quien sea que decida colaborar. Entonces ya empiezan a haber cárceles especiales, como se las llaman, y cárceles comunes. Luego, en los años finales de 80, comienzo de 90, empieza esta época de lucha a la mafia. O sea, toda la magistratura, todos los órganos judiciales, en vez de ser órganos neutrales, cuya tarea es la de verificar cuál han sido los delitos y quién tenga la responsabilidad de haberlos cumplido, se siente justificada como parte en causa de una lucha verdadera. Entonces, son como jueces y fiscales combatientes de una lucha para derrocar ciertos fenómenos, en este caso hablamos de la mafia, y claro, en defensa del Estado, de las instituciones. Y entonces, claro, va faltando lo que es el principio de neutralidad,
en lo que se basa el derecho occidental, porque cuando se está combatiendo en defensa del Estado van siendo permitidas muchas cosas en contra del enemigo de tales instituciones que igual el derecho, tal cual como es, no permitiría. Entonces, en el 92 hay dos fiscales que se han vuelto muy famosos después de muertos, que vienen asesinados con explosivos, con dos masacres, que han sido masacres de verdad, con no sé cuántos kilos de tritolo, que les asesinan en Sicilia en el 92 y se inventa este artículo del ordenamiento penitenciario que se le llama 41 bis, el cual dice expresamente, uno, que es una medida temporal, es una medida emergencial y como tal debe de tener una duración limitada en el tiempo. Durante esta aplicación emergencial se suspenden unos cuantos derechos de los que deberían de ser garantizados por el ordenamiento penitenciario. En principio se les aplica por plazos cortos que se deciden desde el mismo Ministerio de la Justicia, en situaciones de desorden al interior de los institutos penitenciarios. Con el pasar del tiempo, como siempre pasa en las democracias, todo lo que es emergencia y urgencia se vuelve en ordinario. Y entonces el 41 bis vuelve a ser un artículo que se les aplica a quien tenga unos delitos particulares, que ya no son solo los que pertenecen a la mafia, sino que, como veremos, se ha alargado. Y una vez que se le aplique a un preso, se revisiona cada 4 años, lo que normalmente significa, para quien se le aplique este artículo, que toda tu condena la pasarás allí, porque estas audiencias en lo que se revisiona esta aplicación son pro forma. Como acabo de decir, si en un principio el fin era aislar los dichos boss de mafia desde su organización criminal de pertenencia y entonces cortar todas las comunicaciones porque desde dentro de las rejas no pudieran seguir mandando a los que eran sus soldados, por decir, sus organizaciones, hoy en día no es tan claro como debería. O sea, por empezar, vamos a decirlo que hace 17 años, en 2006, acabaron en 41 bis 3 militantes revolucionarios pertenecientes a las Brigadas Rojas Partido Comunista Combatiente. Después de 2 asesinatos, detuvieron a estos 4 compañeros, a Elioce, Mezzasalma, Blefari y Morandi. Los pusieron en 41 bis. 3 de ellos aún siguen ahí. La cuarta, la Diana Blefari, después de 4 años en 41 bis, la desclasifican debido a su historia personal y a la relación que hicieron los psicólogos, pero ella se acabó quitando la vida en otro régimen penitenciario en lo que la pusieron. Entonces, el caso de Alfredo no es realmente el primero de un preso político, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que acaba en 41 bis. Pero sí es la primera vez que acaba un anarquista. Lo que las Brigadas Rojas
existían en el momento en el que se detienen a estos 4 compañeros y luego dejaron de existir. Y en las últimas sentencias que renuevan este régimen para los 3, se explica muy bien que aunque esta organización ya no exista, lo importante es que ellos sigan sin poderse comunicar con el resto del mundo. Igual, como hemos dicho, lo mismo que hemos dicho por el delito de instigación a diferentes niveles con que venga aplicado, vale para estos presos. O sea, si la sociedad misma se puede decir no muy estable y las palabras que un revolucionario pueda decir puedan tener cabida y pueda ser que alguien las escuche, aunque no tengamos una situación precisa y un delito preciso y una instigación precisa, pues allí se quedan porque puede existir alguien que tome en serio lo que están diciendo. Y lo mismo pasa con Alfredo. Por empezar, el delito asociativo del que se le acusa, la existencia de esta file free, como la decidió el juez de primer grado, justifica a que se corten las comunicaciones con el mundo de afuera porque, según los jueces, existen pertenecientes a esta organización que no han sido identificados. Pero, aunque no fuera así, la época histórica es, ¿cómo se puede decir? Está como preparada para recibir consignas revolucionarias y esto no puede ser. Entonces, como Alfredo, desde que ha sido preso, que son los últimos 10 años, siempre ha seguido escribiendo artículos, escribiendo libros, editando libros y enviándose carta con centenares de anarquistas, en todos los 10 años en el que he estado en los módulos de alta seguridad, pues por esa razón se le pone en 41 bis porque se le identifica como un líder, se le identifica como un ideólogo y se identifica a la sociedad como lista para poder escuchar sus mensajes. ¿Qué es el 41 bis? Pues según mi opinión, si es verdad que existe un paralelo con el FIES porque cada estado se arma de regímenes duros para sus enemigos, en mi opinión esto es algo bastante peor. El fin último, como decíamos, es cortar toda comunicación, entonces es aislamiento total para el preso. Son 2 horas de patio al día dentro de vascas de cemento con red que cubra el cielo, sin ninguna manera para mirar al horizonte. Grupos de socialidad de 4 que están decididos por la dirección de la cárcel y que cambian cada 2 meses para que no se puedan formar lazos de amistad ni entre ellos y obviamente para que no se encuentren presos que vengan del mismo contexto social. Es 1 sola hora de visita al mes con cristal, con citofonillo, con una guardia sustancialmente que controla cada palabra que se diga y que puede cortar la visita en cualquier momento le parezca necesario. Es la pertenencia de muy pocos objetos adentro de la celda. Es la censura sobre el correo siempre, y eso quiere decir, en el caso de Alfredo, por ejemplo, que desde mayo no le han pasado ninguna carta, sino sí algunos telegramas y alguna postal. Quiere decir, pues, todas estas limitaciones y además lo que me parece emblemático para explicar bien la atmósfera que se tiene que respirar ahí dentro de esta tumba, que es una tumba,
es la orden de silencio. Los presos no pueden comunicarse entre ellos de una celda a la otra. Pena bueno, aquí se llaman rapporti, que son como las pequeñas denuncias internas a las cárceles que luego inciden sobre tu posibilidad o no de la libertad anticipada, que en el caso de cadena perpetua, vale, no es importante, pero los presos que están ahí no tienen derecho a hablar entre sí. Luego supone el control vídeo de cámaras las 24 horas en la celda misma, menos en la toilette, por decirse. La gestión de estos módulos es ahora del GOM, que es un cuerpo especial de la policía penitenciaria, con una forma mucho más militar de gestionar a los presos. Y bueno, las limitaciones son muchísimas. Sobre todo la imposibilidad de recibir libros, revistas, cualquier material escrito desde afuera. En teoría el preso puede comprar libros a través de la dirección de la cárcel, pero imaginaros vosotros la dificultad de estas prácticas. Para quien haya sido preso alguna vez sabe que nada de lo que podría ser sencillo se hace sencillo en la cárcel. Y bueno, y muchas más cosas. Y sencillamente Alfredo, frente a la posibilidad de una cadena perpetua en este tipo de régimen, ha decidido jugarse su batalla de esta manera. Utilizar su cuerpo como arma, que es lo único que realmente le queda para poner en juego, y el 20 de octubre declarar el comienzo de una huelga de hambre indefinida, quiere decir hasta el final. Y si quieren, ahora pasamos a este otro tema. Vaya, Natacha, escalofriante todo esto que nos estás contando, estas condiciones de tortura que no podemos ni imaginarnos, intenciones claramente voluntarias de humillación, de sometimiento, que nos quedan tan lejos en realidad de la imaginación y quedan tan lejos de cualquier rasgo de humanidad. En fin, sin palabras nos dejas. Valiente decisión lo que nos comentas, Natacha, de esta que toma Alfredo, desde el 20 de octubre en huelga de hambre. Lleva 39 días este compañero luchando con su cuerpo por su libertad. Claro que nos gustaría que nos contaras, Natacha, ¿qué es lo que motiva a Alfredo a emprender esta decisión? Vale, entonces, como decíamos, frente a la posibilidad de una cadena perpetua en este régimen, lo que Alfredo pensó es que sobrevivir de esta manera no merecía la pena. Y entonces, el 20 de octubre, en el curso de otra audiencia que había sido establecida para un pequeño recurso sobre la censura del correo, intenta leer una declaración muy larga, muy articulada, sobre los motivos que le empujan a esta decisión. La audiencia está a puertas cerradas, nadie puede entrar sino su abogado. Y mientras Alfredo está exponiendo sus motivaciones, las motivaciones de una decisión tan fuerte, el juez decide que no merece la pena escucharle, empuja un botón y le quita el audio, porque claro, cualquier preso de este régimen no tiene derecho a participar a sus audiencias, a su proceso, sino en videoconferencia. Entonces el juez empuja un botón y ni le escucha hasta el final. Al mismo tiempo, el abogado, como con cualquier cosa que tenga referencia al 41 bis, que tiene que ser una tumba, que tiene que ser un tema del que no se hable en la sociedad civil, sino para decir que allí acaban los monstruos, los que derritan los niños en el ácido de baterías, los killers de mafia y tal. Pues de este régimen no se puede hablar, de ahí no puede salir nada. Y entonces hasta los abogados no pueden sacar a luz las palabras de Alfredo ni nada que él escriba sin correr el riesgo de una pena
de prisión y además de la inhabilitación en cuanto a su carrera profesional. Entonces, las palabras mismas de Alfredo aún hoy en día no las tenemos. Lo único que sabemos es que los dos puntos de su huelga de hambre se refieren al régimen 41 bis y a la cadena perpetua optativa, que era lo que explicábamos antes. La cadena perpetua real. Entonces, otra cosa que se me ha olvidado decir es que la única forma para salir de este régimen es la colaboración con las instituciones. Quiere decir, chivarse de alguien, poner a alguien en tu lugar y según el Estado esta es la única manera para demostrar que ya no se pertenece a este ámbito criminal del que se venga. El 20 de octubre Alfredo declara la huelga. Eso quiere decir que si estamos a 26 de noviembre, van a ser 39 días, si no me equivoco. Estamos al día 39 o 40. En el curso de la primera semana se juntan a su huelga de hambre otros compañeros. Por empezar, Juan Sorroche, que queremos recordar está preso en Terni por un atentado explosivo en la Lega Nord de Treviso, que tampoco causó ningún herido y ningún muerto, por supuesto, y que le llevó a una condena de 28 años de cárcel en el junio de este año, en primer grado. Juan Sorroche y luego Iván desde la cárcel de Villepont en Francia. Él también está preso por una serie está preso en preventiva por una serie de ataques incendiarios, supuestamente. Y él, hasta llegar al 7 de este mes, en el que también se junta a su huelga Anna Beniamino, que es su otra coimputada por el mismo delito de masacre político. Claro, allí empieza una movilización que hoy en día ha llegado a todos los lados del mundo, verdaderamente en todos lados. O sea, por un lado están los abogados que hacen su trabajo y su labor, y entonces han habido muchísimos artículos en la prensa hasta llegar hace un par de semanas a la prensa oficial y entonces a los periódicos nacionales, como así por decirlo de alguna manera, y hasta llegar a una interrogación en el Parlamento por un partido de izquierda, hasta llegar a una demanda a la ONU, al Tribunal de los Derechos Humanos de la ONU, y nada, y cosas de este estilo. Por el otro lado, también el movimiento se organiza para soportar la huelga y para darle más visibilidad posible. Entonces, en toda Italia se multiplican las iniciativas, y no solo en Italia. Lienzos, pancartas, escritas, interrupciones de eventos, otro tipo de acciones. Por ejemplo, en Milán, algo que hizo muchísimo ruido fue que unos compañeros se subieron a una grúa en una plaza muy central delante de la ópera de la Scala, que es el teatro de la ópera de Milano, y se subieron a la grúa y ahí se quedaron toda una tarde, toda una jornada, desplegando una enorme pancarta. O se interrumpió la misa en la Catedral de Torino, o pues ese tipo de intervenciones en lugares de la cultura, en lugares de la movida, en lugares bueno, en general, en lugares institucionales y en lugares de todo tipo. Así como al extranjero también han habido demostraciones en muchísimas ciudades, han habido visitas a las embajadas, lienzos solidarios, iniciativas de información, de contrainformación y lo mismo allí en España, como bien saben. Páginas web también,
he visto que en la península ibérica han sacado una página que se llama Luchar en contra del 41bis.org, si no me equivoco. Lo mismo en Francia, se han inventado una página paralela que se llama Lutter contre le 41 bis. Y en todo lado, en Chile, en Uruguay, en Rusia, nos llegó una foto de una super pancarta que hicieron en Irkutsk, que está en Siberia. O sea, la movilización ha llegado a tener una relevancia internacional. Y el hecho que nadie se esperaba de que llegase también a las primeras páginas de los periódicos nacionales, pues en ese sentido ha sido un éxito. Hay que decir que cada uno con sus matices, cada uno con su forma de verlo, todos los periodistas, todos los artículos que han salido se refieren a esta movilización, a esta huelga, con un tono que sobre todo se refiere a lo que son los derechos del preso, humanos y del preso. Y entonces la desproporción entre los hechos de los que son acusados, 2 explosiones en plena noche que no han causado ningún herido, bla, 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 y la calificación del delito, que es enormemente desproporcionada. Y hasta el momento no ha aparecido por parte del Estado ninguna forma de defender esta decisión. O sea, no ha salido ningún artículo de los intelectuales del régimen, por decir, que defienda la decisión de que Alfredo deba de estar allí. Paralelamente también hay que mencionar que han habido una serie de ataques reivindicados en solidaridad con Alfredo. Por ejemplo, han sido quemadas unas antenas, ha sido quemado un parque de vehículos, de camiones de una empresa que se ocupa de llevar comida a las cárceles y a los centros para migrantes, y ese tipo de acciones también han habido lugar. Y ahora mismo, y muchísimas veces, en muchísimas ocasiones se han convocado unas concentraciones frente a las cárceles, y con el fin de informar la población detenida, sobre todo las otras que están en 41 bis, que como sabemos es prácticamente imposible que lleguen a saber noticias de este estilo de otra manera. Y para el gesto simbólico de concentrarse delante de una cárcel. Y, por ejemplo, en Bancali, que es la cárcel de Cerdeña en donde está Alfredo, se hicieron ya más de 2 o 3, si no me equivoco van a hacer una cuarta ahora. Entre paréntesis, vamos a decir también que parece que Alfredo oiga desde su celda cuando se hacen estas iniciativas, y entonces para quien quiera enviar algunos audios en formato MP3 a los compañeros de Sassari, ellos también se encargan de mandarla con los altavoces cuando van a concentrarse delante de la cárcel de Bancali. Y ahora mismo, en las semanas que vienen, las ocasiones importantes que van a haber son principalmente 2. Y entonces, el 1 de diciembre, como decíamos, habrá una audiencia en el juzgado de vigilancia de Roma, que es el que se va a pronunciar sobre la aplicación de este régimen o la eventualidad de que se le quiten. Y eso el 1 de diciembre a las 9 de la mañana. Allí se llamó una concentración, y lo mismo se hizo en otras ciudades, como por ejemplo en Bolonia y en Torino, delante de los otros juzgados. Y la otra fecha importante es el 5 de diciembre a las 11 de la mañana, en el Tribunal de Apelación de Torino tendrá lugar esta audiencia, en la que teóricamente van a recalcular la entidad de la condena para Anna y para Alfredo. Bueno, ya explicamos cómo
tenemos una gran probabilidad de que finalmente se trate de cadena perpetua. También han habido una serie de fechas que han tenido, vamos a decir, el carácter nacional, y entonces se proponían de ser, pues eso, una convocatoria nacional. Una vez en Sassari, que se hizo una manifestación dentro de las calles de la ciudad, y otra vez en Roma. Y de eso han escrito varios periódicos, van a encontrar algunos artículos en el internet, seguramente si van a mirar. En esta ocasión se juntaron alrededor de 300 anarquistas en una calle, en una plaza muy central, lo que se llama Trastevere de Roma, que es un barrio en donde se concentran muchos ministerios y también las calles del shopping, de las compras y tal. Y fue una manifestación autodefendida, quiere decir que tenían cordones con cascos y pancartas y palos y lo demás, y eso no se veía desde hace años, en Italia por lo menos. Y el 5 de diciembre, delante del juzgado de Torino, también nos esperamos que vaya a tener un carácter nacional. Ahora mismo no se me ocurre mucho más por decir alrededor de esta movilización. Si acaso tienen alguna pregunta, luego me dicen y vamos a intentar contestar. Impresionante, Natacha, que no se le permita ni la opción de voz. Es que me parece gravísimo. Además, que se amenace la libertad de quien le pueda defender y que la demostración de que no pertenece a este tipo de régimen tenga que buscarla él mismo, claro, en qué condiciones y con qué tipo de apoyos, y además bajo la coacción, ¿no? O esta amenaza de que se tenga que hacer de alguna forma chivato, ¿no? En realidad es tremendo todo lo que nos estás contando. Por otra parte, me congratula mucho la cantidad de muestras de apoyo internacional. Es desproporcionada la pena, está clarísimo. Es emotiva la solidaridad y las acciones que realizan los compañeros para que de alguna forma le pueda llegar todo este arropo a Alfredo dentro de su prisión. Bueno, esperemos que el 1 de diciembre la audiencia en el Juzgado de Vigilancia de Roma pueda replantear este régimen, por supuesto, y también que el 5 de diciembre, como dices, en el Tribunal de Apelaciones le revisen la condena y esta revisión pueda ser lo más favorable posible para ellos, por supuesto. Además, esperamos que todas las movilizaciones que se están realizando surtan efecto y que pueda conseguir la presión que necesita para darle la vuelta a este caso, que es absolutamente desmesurado. Pero bueno, aparte de estos ánimos, Natacha, por supuesto, esto no es todo lo que nos preocupa, ¿verdad, Mario? Natacha, ten en cuenta que a nosotros pues nos preocupa sobre todo el estado físico de Alfredo después de tantos días. ¿Cómo se encuentra Alfredo? Y también dale todo nuestro apoyo desde Radio Tirso Libertaria cuando podáis verle. Vale, justamente lo más importante de tener en cuenta ahora mismo es el estado de salud de los compañeros que están ayunando. Entonces, como obvio, como se pueda imaginar, Alfredo empieza a notar los 40 días que ha estado sin comer. Se encuentra débil, empieza a tener dificultad en la lectura y de concentración en general, haciendo otras cosas. No sale al patio porque padece muchísimo el frío debido a la falta de energías, y para no arriesgarse de ponerse enfermo y tal, pues al patio no sale. Lleva ya bastante, más de 2 semanas sin salir al patio. Encima, como decíamos, su grupo de socialidad decidido por la cárcel, o sea, estos presos que pueden compartir con él el patio y la socialidad, pues 2 de ellos ya no salen de la celda, y ya sea por problemas de salud o sobre todo porque llevan más de 20 años en este régimen, no sé cuánto, y pues os imagináis cómo puedan estar. Entonces el grupo de socialidad de verdad de Alfredo se limita a un solo preso que también lleva bastante tiempo en ese régimen,
Y entonces, pues bueno, Alfredo ya se queda en la celda, eso es. Hace poco decidió comprar unos integradores, según lo que le sugirió su médico de confianza, que a veces le permiten entrar a verle. La cárcel se tomó todo el tiempo que quería para entregárselos. Cuando en fin llegó esta figura que nosotros llamamos el garante delle persone private della libertà, que es una figura institucional que se podría decir está a tutela de los derechos de los presos, pues el único que puede entrar es el garante nacional. Y al momento de su llegada, pues la cárcel sí le entregó los integradores finalmente, menos de los que les habían demandado, pero bueno, algo es algo. Pues Alfredo, ya que obviamente el fin de su huelga no es morirse en el intento, sino alargar cuanto más posible esta lucha para poder obtener algún resultado, pues sí pues consintió a la toma de estos integradores, pero ya dejó su firma para que cualquier forma de tratamiento sanitario, ya sea de alimentación forzosa o cualquier otra cosa pueda pasar en la eventualidad que pierda conocimiento, pues de eso nada. Perdió ya más de 20 kilos. Por suerte Alfredo era bien robusto, vamos a decir, y entonces sigue siendo lúcido y sigue determinado, vamos a decir. Aunque pues eso empiece a tener los síntomas de debilidad que se podía uno esperar. Lo mismo podemos decir de Iván, que nos llegó una carta hace poco en la que denuncia también alguna falta de energía y el frío y todo lo que es normal en esta situación. También denunció que las guardias intentaron chantajearle con ponerle en aislamiento si no dejaba la huelga, pero como eso es claramente ilegal, no, ni lo preocupó, vamos. Y sigue también determinado. El Juan también está bien y se concede infusiones y azúcar y alguna pequeña cosita así, pero sigue sin comer. Anna, que es la última que se juntó, ha perdido más de 10 kilos, han pasado ahora 2 semanas y pico, si no me equivoco, desde el 7 de noviembre ha perdido más de 10 kilos también y padece el frío, pero también está bien. O sea que los 4 siguen muy determinados y de momento, hasta ahora no ha habido ninguna situación de urgencia médica, por decir. Pues nada, eso es lo que sabemos de ellos. También podemos decir, es correcto recordar que otros 2 presos han dado muestra de solidaridad, o sea, Nicola de María, que es un preso político que tenemos aquí en Italia de la época de la que hablábamos antes, que lleva también más de 30 años preso, se negó a volver a entrar en la celda desde el patio una vez, como muestra de solidaridad, y dejó un pequeño escrito que está publicado en las redes. Y también Toby Shawn, que es un anarquista que está preso en Bristol, en Reino Unido, que está ayunando 2 días por semana en solidaridad y negándose a todo lo que es el trabajo dentro de la cárcel y otras cositas a las que se puede negar en solidaridad con Alfredo también. Además de unos cuantos comunicados que han llegado desde otros presos de Grecia, de Chile, de Italia también. Pues eso, más o menos las actualizaciones sobre el estado de salud son estas.
Pues lo dicho, Natacha, todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza a los compas, no solamente a Alfredo, sino también a Iván, a Juan, a Ana, que sigan bien en esta lucha, que se sobrepongan a ella, y por supuesto también al resto de los compas presos y a sus diferentes formas de solidaridad, que seguro que también son un apoyo enorme. Muchísimas gracias, Natacha. Me gustaría pedirte, antes de que nos despidamos, ¿qué información podemos difundir nosotros, no solamente para mostrar nuestro apoyo, sino también para poder dar voz a este conflicto e intentar presionar para que se pueda resolver? En fin, si os apetece, os he dejado ya 2 direcciones de unas páginas internacionales que podéis encontrar en el web. lucharencontradelcuarentaunobis.org es la de la que conozco yo de la península, igual habrá más, pero esta es la que conozco yo. Y también podéis encontrar toda la información en unas páginas que son de aquí, pero que tienen una sección en otros idiomas y en castellano obviamente también. Y son lanemesi.noblogs.org y el otro es Il Rovescio, ILROVESCIO.info. Y las dos siguen cotidianamente muy bien todo lo que pasa y las noticias que salen. Pues nada, Peña, muchísimas gracias por haberme dejado hablar, dejado este espacio. Nos vamos a poner al día cuanto antes, porque obviamente la huelga, el ritmo de la huelga va a ser cada vez más rápido cuanto más pase el tiempo, por condiciones físicas elementares, vamos. Entonces estos días que van a venir van a ser los más llenitos y los más importantes de esta movilización. Me espero a que el ritmo de las iniciativas vaya creciendo aún más, que no se deje caer el silencio sobre esta situación. Pues nada, a seguir luchando. Un recordatorio va también para el compañero Gabriel Pombo da Silva, que está preso ahí en España, que también es acusado dentro del mismo juicio Scripta Manens, por si acaso alguien no lo sabía, por instigación. Le cayeron más de 2 años, si no me equivoco, por instigación. Y mucho ánimo a todos los que luchan, que lucharán, que han luchado, y a todos los que sabemos que la lucha es el único camino. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima y un fuerte abrazo desde aquí. Salud y anarquía. Muchísimas gracias a ti, Natacha. No nos cansaremos de decírtelo. Todo nuestro apoyo, de nuevo, a ti, a los compañeros presos. Muchísima salud para Alfredo y para el resto de los compañeros que están acompañándole en esta lucha. Toda nuestra fuerza para poder continuar con su lucha y contra la enorme injusticia que están sufriendo. Muchas gracias también, Natacha, por el recordatorio del caso de Gabriel, porque bueno, ahora en un ratito vamos a hablar también precisamente de este compañero. Así que, Natacha, a seguir luchando, que efectivamente la lucha es el único camino. Basta ya de flower power y tanta gilipollez. Basta de perro flautismo y de toda esa hez. Afilemos las guadañas, no tendremos compasión. Practicar la ultraviolencia, esa es nuestra solución. Recortan la educación, recortan la sanidad. Te quieren analfabeto y presa de la enfermedad. Desempolva, lanzallamas, prende fuego a tu ciudad. Es como la noche de San Juan. Ricos y empresarios sin decencia ni moral. Deportistas y cantantes que ganan un pastizal, depositan sus ahorrillos en un paraíso fiscal. Todos a la cámara de gas. Echaremos a los cerdos a las fuerzas del Estado. Quemaremos sus hogares, violaremos su ganado.
Preparad la guillotina para la reina y el rey. Saquead todos sus bienes y vendedlos en eBay. Unos cogen sobres de un socio especulador. Otros comen sobras de un sucio contenedor. Te hipnotizan con la roja, apaga el televisor y sal con la escopeta y munición. Si no pagas la hipoteca, entonces tienes un marrón. 400 policías entrarán en tu salón. Coloca un felpudo bomba en el que diga welcome y aprieta el botón que pone on. Quemaremos las iglesias con el clero en su interior. La cabeza del monarca usaremos de balón. Colgaremos al banquero por chorito y por ladrón. Con sus propios intestinos, viva la revolución. Miles de millones derrochados en construcción, para trenes sin personas y aeropuertos sin avión. Si quieren tanto ladrillo, les va a hacer mucha ilusión que les estampes uno en el melón. Hay mucho hijo puta que recibe subvención y que engaña al sistema para cobrar la prestación. Que los manden al espacio en pareo y bañador, hacia el sol y sin bronceador. Tu abuelita desdentada ejerce la prostitución porque no le da a la pobre con su mísera pensión. Empalemos al alcalde con su mierda de bastón. Ganaremos en el pecho del ministro de Interior. Cógete el pasamontañas y unos kilos de amonal, queroseno en la mochila y un bocata de foie gras. Que nos vamos pa'l Congreso, pásalo por el WhatsApp. Hay churrasco, pirotecnia y una super mascleta. Cercenemos el cipote al presidente por mamón, y para que no haya envidia al líder de la oposición. Cuando el rabo del vecino sin piedad veas cortar, haz caso a ese viejo dicho y pon el tuyo a remojar. Pero qué canción más moñas ha salido sin querer. A ver si termina pronto y pinchan algo de Pérez. Esto ha sido todo, amigos, y con Dios y con Jesús. Un saludo, caraculos, y que os pille un autobús. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y bueno, en el programa de hoy de las torturas en las prisiones tenemos también el enorme placer de volver a contar con una compañera, Elisa, que ya la habréis escuchado en algún otro programa, compañera de Gabriel Pombo da Silva. Va a contarnos también la situación que está sufriendo Gabriel, va muy en línea con lo que nos ha contado Natacha, desgraciadamente. Entonces, bueno, por conocer también esta historia y compartir con ella lo que tiene que aportar acerca de esta desgracia, de las penas que están viviendo estos compañeros, cuéntanos un poco, Elisa, ponnos el contexto que te apetezca, explícanos. Hola a todos y todas, gracias por haber vuelto a contar conmigo en Radio Tirso Libertaria.
Aquí estoy para contaros brevemente un poco cómo Gabriel Pomo da Silva, además de la represión del Estado español, sufre también la represión del Estado italiano. Intentaré hacer una síntesis y porque los detalles jurídicos igual no nos interesan demasiado como anarquista y porque también pueden resultar particularmente aburridos. De todos modos, se trata de una historia bastante peculiar porque prácticamente es una historia al límite de la legalidad, pese a que como anarquistas la legalidad nos importa un bledo, pero aquí podéis escuchar la absurdidad del falso Estado de Derecho. Prácticamente el juicio scripta manent, que después casi 10 años terminó en el julio de ese año, vio juzgados más de 20 personas y terminó con unas cuantas absoluciones, pero unas cuantas condenas firmes. Yo ahora hablo de Gabriel Pomo da Silva sin por eso olvidarme de todos los demás y las demás compañeras condenadas en el Estado italiano, hacia los cuales y las cuales expresamos toda nuestra cercanía y solidaridad combativa, por supuesto. Entre los condenados hay también Gabriel, que fue condenado de manera firme a 2 años. La condena es una condena prácticamente ilegal y ahora os voy a explicar por qué. Antes de nada, se trata de una condena por instigación al delito y apología del delito. O sea, una condena que te dan para algo que tú has dicho y no por algo que tú has hecho. De todos modos, en Italia ese tipo de condena se considera una condena grave porque se supone que uno precisamente invite un público X a delinquir en nombre de un'idea prácticamente. Aquí ya vemos un primer elemento de ilegalidad, o sea, una condena por una idea. Y no lo decimos solamente nosotros, que como anarquistas incluso nos reivindicamos nuestras ideas, incluso nuestras prácticas, sino que porque los mismos abogados italianos, que además acaban de escribir un texto en unos periódicos de denuncia de la represión italiana, lo gritan también a viva voz, porque el Estado italiano, que siempre fue extremadamente castigador y fascista y represor, por la primera vez con este juicio scripta manent ha llegado a condenar por literalmente nada a muchísimos compañeros y compañeras, y además para 2 compañeros, precisamente Alfredo Cospito y Anna Beniamino, todavía tiene que terminar y con un riesgo de una cadena perpetua. Por la primera vez el Estado italiano se permite condenar con condenas realmente despropositadas y justificada por un puro poder hacia que se ejerce como castigador de las ideas. En esta carta que escribieron estos casi 100 abogados y abogadas del Estado italiano, que son los abogados y abogadas que defienden prácticamente compañeros anarquistas y comunistas, está claramente escrito con papeles jurídicos a la mano que el Estado italiano ya ha llegado a castigar el símbolo, a castigar la idea, a castigar la palabra, no los hechos, porque no hay hechos. Sin embargo, con la mafia jurídica italiana, podéis imaginar, eso tampoco resulta demasiado difícil, sobre todo en esta época reaccionaria de medio mundo. Entonces, volviendo a la condena de Gabriel, ¿por qué Gabriel fue condenado a eso? Pese a que en la época en que se supone haya instigado, estaba preso en la cárcel de alta seguridad de Aachen, Aquisgrán, en Alemania, precisamente para castigar un símbolo.
Una breve cronistoria. En el 2009 muere un compañero en Chile, Mauricio Morales, y por supuesto todos los compañeros se enteran de esta triste noticia y a partir de ese año siempre hemos vuelto a recordar a ese compañero. Pues en el diciembre del 2010, antes de la Navidad, Gabriel, que estaba precisamente preso en una de las cárceles de más alta seguridad de toda Europa, en Alemania, escribe una carta a varios compañeros, porque sí que ya muy conocido, pudo disfrutar de una gran solidaridad, entonces tenía relaciones epistolares realmente con medio mundo, y en una de estas cartas propuso hacer una huelga de hambre en el recuerdo de Mauricio Morales. A raíz de esta huelga de hambre en todo el mundo pasaron cosas, manifestaciones de solidaridad, acciones directas, de varias tipologías. A cada uno la fantasía revolucionaria, ¿no? Digo yo. Sin saberlo, precisamente en este mismo diciembre de 2010, los represores italianos habían empezado a investigarnos. Nosotros en Italia, unos compañeros en Grecia, unos compañeros en Suiza y Gabriel Pombo da Silva. Estas investigaciones acabaron en el junio del 2012 con la así dicha Operación Osadía, con la detención de unos cuantos compañeros. Entre los cuales Gabriel, que recibió precisamente el resultado de esta investigación en la prisión alemana. Los italianos en esa ocasión pidieron a Alemania que Gabriel fuera entregado a Italia para pagar una prisión preventiva. Y en Alemania pasó algo que jurídicamente es fundamental, o sea, los alemanes dijeron no puede ser porque este es nuestro prisionero, vive en un régimen de alta seguridad, tiene el derecho de relacionarse epistolarmente o incluso telefónicamente, por supuesto con llamadas autorizadas, con quien le da la gana. Aquí en Alemania no existe delitos de opinión, no está contemplado por el Código Penal. Pues iros a la mierda porque no vamos a entregaros ningún prisionero porque vuestras acusaciones no tienen ningún tipo de subsistencias, ningún tipo de, ¿cómo puedo decirlo? Ningún tipo de fundamento jurídico. Entonces no podemos hacerlo. Y aquí el capítulo se acabó y este capítulo representó en esa época una victoria para Gabriel, porque al final se había quedado todo en agua de borraja. Mientras tanto, bueno, nosotros en Italia hemos pagado un buen tiempo de prisión preventiva. A lo largo de los años, a nosotros que estuvimos presos por la Operación Osadía, añadieron más concausados y bajo el mismo procedimiento penal han añadido como una segunda mitad represiva y han cambiado nombre a la operación, que ya no se llamaba Osadía sino que Scriptamanent. Y os hablo de unos años después, o sea, el septiembre del 2016, y a partir de ese momento en el mismo filón represivo hemos empezado a ser muchísimo, hasta 22 personas. Han pasado los años hasta el julio de este año, cuando, como he dicho antes, se acabó este juicio. Por eso que antes dije después 10 años, porque en realidad hay que considerar la primera detención de esta ondada represiva, que fue precisamente en el 2012. A raíz de las investigaciones empezadas en el 2010, ¿no? que acabo de comentaros, cuando precisamente intentaron incriminar estas cartas de Gabriel, donde se propuso una huelga de hambre en recuerdo de Mauricio Morales y por supuesto,
en nombre de nuestras ideas y de nuestras prácticas anarquistas. La pregunta más importante de todo esto laberinto jurídico es: ¿cómo es posible jurídicamente que llegue a juicio en Italia un procedimiento a cargo de un prisionero en Alemania de nacionalidad española, si en Alemania, al momento de los hechos, o sea, la carta donde se proponía una huelga de hambre, en la misma Alemania el delito de opinión no existe? Igual no es tan fácil de entenderlo, pero en realidad pensarlo muy bien no es tampoco difícil imaginar cómo el abuso de poder permite precisamente de perdernos un poco, ¿no? En los varios derechos de varios países europeos. Pues es muy sencillo en realidad. Si una persona está presa en un país, desde otro país lo acusan de algo que en el país donde está físicamente presente en ese momento no es delito, este mismo presunto delito no puede llegar a juicio en el país que acusa. Sin embargo, eso pasó. Pues Gabriel, estando preso en Alemania, fue acusado por parte de Italia de haber instigado al delito. Pero el problema no fue en Alemania, porque como dije, Alemania se rechazó incluso de entregarlo a Italia porque precisamente sin fundamento jurídico. Pero a lo largo de estos 10 años, tanto ha hecho Italia, tanta mafia jurídica siguió corcomiendo todo el sistema, así dicho, de derecho, que pasó realmente. Hay que decir de todos modos una cosa. En el 2018 termina la primera instancia de este juicio y termina con la absolución de unas cuantas personas, entre las cuales Gabriel. Pues ahí nos hemos relajado un poco, porque hemos dicho, claro, no hubiera podido acabar de otra manera, ¿no? Precisamente a raíz de lo que acabo de comentar. Gabriel estaba preso en un país donde este delito no existe. Entonces, no puede ser que otro país lo condena por eso, ¿no? Pues con la absolución, no, pese a que sabemos que hay 3 instancias de juicios, hemos pensado que ya se habían dado cuenta de la absurdidad, ¿no?, de esta acusación, considerando la nacionalidad de Gabriel y el país donde estaba preso a la época, así dicha, de los hechos, ¿no? Sin embargo, en segunda instancia fue condenado. ¿Pero por qué fue condenado? Porque mientras tanto, el fiscal, que por supuesto no fue nada contento de nuestra absolución, de la absolución de Gabriel, intento concentrarme en el caso concreto de Gabriel, no fue nada contento de la absolución de Gabriel, ¿qué hizo? Impugnó las absoluciones, no solo la de Gabriel, impugnó las absoluciones. Algo que jurídicamente está permitido, pero hay un tiempo para hacerlo. Estos tiempos son 90 días. Sin embargo, después de la absolución en primera instancia, el fiscal impugna las absoluciones con retraso. Sin embargo, el juez acepta esta impugnación. Algo súper ilegal y súper grave, al cual han intentado oponerse nuestros abogados, pero sin éxito. Y no es una coincidencia que el mismo juez que aceptó la impugnación por parte del fiscal, pese a que fue presentada con retraso, condenó a Gabriel. E incluso más personas que fueron absueltas en primera instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una complicidad, ¿no?, entre el fiscal y el juez en ese caso. Eso pasó en el 2019, o sea, entre la primera instancia y la segunda instancia pasó más o menos un añito, ¿vale? En el 2019, entonces, resulta condenado Gabriel a 2 años, por supuesto.
por instigación al delito y apología del delito. De todos modos, el fiscal no consigue condenarlo a todos los años que quiso, porque la petición por parte del fiscal en relación a Gabriel era de 7 años, porque quería también intentar meterle asociación ilícita y también apología con finalidad de terrorismo. Sin embargo, no consiguió, porque cayó casi enseguida y el intento de meter el terrorismo y el intento de probar la asociación ilícita, y se quedó la instigación y la apología. O sea que respecto a la voluntad del fiscal, paradójicamente salió bien, ¿no? O sea, solo entre comillas 2 años. Por supuesto, han pasado 3 años más, desde la segunda instancia hasta la última y firme del julio pasado, la así dicha casación, aquí en España se llama de la misma manera, donde confirmaron todas las condenas casi todas, para ser precisas, casi todas las condenas de la segunda instancia, entre las cuales la de Gabriel. Pues entonces, ¿cuál es la situación actual de Gabriel, además de la situación represiva española? Que tenemos una condena firme a 2 años por apología a cargo de Gabriel. Seguramente Italia intentará, cuando Gabriel terminará la condena aquí en el Estado español, que tampoco sabemos cuándo, porque como ya os expliqué hace mesitos, es una cadena perpetua encubierta con muchas irregularidades. Seguimos luchando para probar que Gabriel ya ha cumplido y sigue siendo un limbo jurídico. Pues cuando termine, se supone que Gabriel tenga que cumplir los 2 años de la condena italiana. Italia seguramente intentará llevarlo a Italia para que lo cumpla ahí, pero teóricamente, porque no tenemos otra expresión que esa, teóricamente el derecho prohíbe que en ese caso concreto Italia pretenda la entrega de Gabriel, porque es una condena menor. Aquí se considera una condena menor, o sea, 2 años es una condena extremadamente pequeña. Y además Gabriel, con nacionalidad española, con la familia, con arraigo aquí, en ese caso yo que tengo arraigo aquí en el Estado español, nuestra hija que nació aquí en el Estado español, en el caso en que la tenga que cumplir, la puede cumplir aquí en el Estado español, que es lo que esperamos que pueda pasar si la tiene que cumplir. ¿Por qué digo si la tiene que cumplir? Porque hay muchos abanicos que nos permiten luchar para que no la cumpla. Y aquí entraría de todos modos en un asunto jurídico, como dije antes, un poco aburrido. De todos modos, para que ese audio, que esa entrevista resulte también una actualización respecto a la situación jurídica actual de Gabriel. Esta condena de 2 años a Gabriel fue ya notificada en la cárcel de Masía de las Mulas, en provincia de León, donde sigue preso actualmente, hace unos días. Ahora estamos esperando que Italia emita una OED, o sea, prácticamente un mandado de captura europeo, ¿okay? Una orden europea de entrega y detención. Y aquí se abren más opciones porque, como siempre, el derecho, y aquí lo digo recordando a mi abogado italiano, siempre me decía: Elisa, el derecho no es una ciencia exacta, el derecho se interpreta. Y yo, claro, cuando me lo decía, digo, pero ¿cómo coño puede ser? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser? No, alguien no había dicho que la ley era igual para todos. Y... No, eso, olvidarlo ya. Pues aquí lo vuelvo a recordar y lo grido más fuerte. Realmente, el derecho no solo no existe, como sabemos muy bien, sino que la ley misma no es una ciencia exacta. Entonces, ¿qué puede pasar en ese momento en la historia jurídica de Gabriel? Italia puede
emitir OED, pero no necesariamente debe emitir OED, porque la ley europea en ese caso, no solo italiana, el derecho europeo tiene muchos capítulos que en realidad no son nada más que libres albedríos de los jueces, ¿no? Entonces, el derecho europeo recita lo siguiente: con una condena de 1 a 4 años, el país que condena puede emitir OED. O sea, si la condena es inferior a 1 año, no deben emitir OED. Si la condena es superior a 4 años, tienen que emitir OED, pero si es una condena entre 1 y 4, que hagan lo que les salga del rabo, ¿no? O sea, libre albedrío. Entonces, como la condena de Gabriel es de 2 años, pueden emitir OED como no. Por supuesto, nosotros ya somos perros viejos, con mucha experiencia represiva, no somos tan ingenuos y menos optimistas. Entonces, pensamos que sí que la van a emitir, esa OED, este mandado de captura. En italiano MAE, mandato di arresto europeo. ¿Cuándo lo harán? No se sabe. ¿Cuándo le saldrá mejor? Porque, por supuesto, no tenemos que olvidar que Italia y España siguen colaborando a nivel represivo, siempre lo han hecho, entonces se coordinan perfectamente incluso con la respuesta de los varios jueces. La actual situación de Gabriel aquí sigue un poco estancada, sabemos que vamos a ganar, pero sabemos que, como ya dije varias veces, la única arma que tienen los jueces y los poderosos en ese momento es el tiempo, y la ley le permite tomarse todo el tiempo que tienen. Que tengan plazo o no para contestarnos, el plazo se lo pasan por el forro, y si no lo tienen, más todavía. Entonces, ¿cómo sería imposible no pensar que todos los tiempos de respuestas aquí en España no quieren subordinarlos a los tiempos italianos? Pues seguramente los inquisitores españoles estarán al loro observando si y cuándo Italia emita OED, para ver cómo tomarse el tiempo, porque claro que España no tiene ningún interés en liberar a Gabriel antes de que supuestamente tenga que cumplir esta condena italiana de 2 años. Entonces, lo que nos esperamos es que se coordinen para que Gabriel pueda seguir cumpliendo, por supuesto injustamente, esta pena de privación de libertad, que en realidad no es nada más que un limbo añadido a otro limbo. ¿Y por qué lo digo? Porque pese a que a menudo nominamos el derecho europeo, hay que saber también que es una gran mentira pensar que el derecho europeo exista como único bloque de ley a las cuales todos los países miembros de Europa obedezcan. No, 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 no. Cada país en unas cosas pueden hacer lo que le da la gana. Entonces, los tiempos de caducidad de unas cuestiones, los tiempos de prescripciones son muy diferentes, y aquí realmente entraríamos en un laberinto casi incomprensible. Un ejemplo muy concreto: el delito de instigación en Italia tiene una prescripción de 10 años, aquí en España 3. ¿No? Ya eso permite jugar de una manera. Luego, considerando que Gabriel escribió estas cartas en el 2010, se supone que estaría ya prescrito el delito. Pero aquí sí estaría ya prescrito. O sea, aquí en España todo eso no hubiera podido llegar ni a juicio, no solo por los comentarios que os expliqué en relación a Alemania como país donde no existe un delito de opinión, sino que por los tiempos mismos de investigación, de detención y juicio, que han sido realmente largos y aquí hubieran significado ya la prescripción de todo. En Italia eso no fue así, y esto también es una perla del derecho italiano, porque aunque la condena de Gabriel sea mínima por instigación y apología, se supone que lo que ha pasado alrededor del mundo, ni en Italia, alrededor del mundo,
se supone a raíz de esa carta, incluya agravantes de terrorismo, pues cuando se supone que algo contemple el agravante de terrorismo, aunque no sean los hechos del condenado en ese caso, los tiempos de prescripción son dobles. Aquí en España eso no existe. Entonces, ya os digo, ¿cómo puede ser que desde el 2010, cuando Gabriel escribió esta carta, un juicio se acaba en el 2022 con una condena firme? Porque precisamente Italia tiene todas estas estrategias, las cosas no caducan si hay una cláusula X, etcétera, etcétera. Entonces, la moraleja a nivel práctico, jurídico, actual, relacionada a la historia de Gabriel es esta. Ahora nosotros nos esperamos que Italia emita una OED a cargo de Gabriel, la vamos a pelear, por supuesto. Y sobre todo, parte de los asuntos jurídicos, una vez que llegue la OED en territorio español, habrá que examinarlas bajo la lupa de la jurisprudencia española. En Italia ya no habrá ejecución. Entonces, lamentablemente no puedo seguir explicando lo que va a pasar, no solo porque no tenemos la esfera de cristal y no solo porque no vamos a explicar ahí donde sabemos que pueden escucharnos nuestros enemigos las estrategias que vamos a usar, sino porque realmente un limbo jurídico nos impide incluso explicar pasajes de la jurisprudencia, porque en el momento en que reconocemos que el Estado de Derecho no existe y que los enemigos togados hacen lo que quieren, no sabemos cómo puede desarrollarse esa situación. Sabemos solos que vamos a luchar todo lo que podamos para que Gabriel no cumpla esta condena de 2 años y si con mala suerte la tiene que cumplir, que la cumpla en el Estado español. Esta es la única cosa que puedo deciros. De todos modos, espero haber sido suficientemente clara. Se trata de una condena absolutamente ilegal. Pese al esfuerzo y al buen trabajo de los abogados italianos, ha llegado a juicio una situación absolutamente ilegal que no hubiera podido ni llegar a juicio. Y además la pregunta principal es precisamente eso: ¿cómo puede ser que un preso en régimen de aislamiento en una de las cárceles de más alta seguridad de toda Europa, que en el concreto era la de Aquisgrán en Alemania, pueda haber instigado al delito a través de una carta con propuesta de una huelga de hambre durante la Navidad del 2010, precisamente estando en un país donde el delito de opinión, porque se trata de un delito de opinión, no existe. Y todo eso haber llegado a juicio con una condena firme 10 años después en otro país. Esto es un desafío a todo un derecho europeo que, como siempre decimos, no es nada más que una herramienta de castigo por parte de un Estado que, como todos los Estados, tiene el monopolio precisamente del castigo, de la violencia, y que usa sus leyes para castigar los individuos más incómodos, que nunca se han callado, que siempre se han reivindicado con cabeza alta, como Gabriel en ese caso, como anarquistas y revolucionarios, y todo eso no hace nada más que confirmarnos en nuestras ideas y prácticas anarquistas. Y aquí estamos siempre expresando nuestra solidaridad hacia todos y todas las compañeras que sufren la represión de cualquier Estado, que por definición es liberticida. No hay Estado que no lo sea. Pues os agradezco muchísimo por esta invitación. Os mando saludos revolucionarios y siempre estando al lado de todos y todas los que no se venden al enemigo. Salud.
Bueno, pues tremenda también la historia de Gabriel, tremenda su lucha también, en fin, que añadir a vuestras declaraciones, a vuestro discurso, compañeras. Muchísimas gracias a ti también, Elisa, y a tu lado nos quedamos, del lado de quien no se vende, del lado del que lucha. Somos 1000 manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. El odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Esperamos que os haya gustado este programa dedicado a presos y presas anarquistas. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan.
Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria. Nuestro canal de Telegram y YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas en Instagram y Facebook, Radio Tirso Libertaria. En Twitter somos @Radio Tirso. Os dejamos también nuestro WhatsApp para hacernos llegar vuestras sugerencias, 692-720150, 692-720150, y nuestro email, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Esto ha sido todo. Vive y lucha. ¡Salud, compañeras!